Y le damos la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas a la consejera electoral, Norma de la Cruz. Norma de la Cruz, consejera electoral, le damos la bienvenida a este espacio. Perdón, nos atrasamos un poquito, pero es también muy relevante lo que está pasando en el Consejo General del INE, Alejandro, porque la semana pasada, por unanimidad, los 11 consejeros acordaron promover los recursos jurídicos a su alcance para combatir la reforma electoral denominada Plan B. Y ahora, Norma, pues, ¿qué es lo que está pasando en el Consejo General del INE? Bienvenida, consejera. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ya sé que suena cliché, pero soy su fan. Escucho su programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto poder estar aquí esta tarde. Sí, efectivamente. Mira, en el consejo pasado se presentó un informe. Yo hice un posicionamiento y expuse claramente los dos puntos por los que yo acompaño que se pueden impugnar. Y fui muy específica, tiene que ver con los grupos, estas acciones afirmativas para grupos vulnerables que en la propuesta de reforma nos dice que puede ser 25 lugares de las 500 fórmulas para diputados y diputadas federales. Y en el proceso pasado, nosotros en el Consejo General hicimos una serie de acciones afirmativas y fueron 50 candidaturas. Entonces, ese es uno de los temas. Y otro de los temas tiene que ver con esta ambigüedad que sugiere la eliminación de la unidad técnica de igualdad de género y no discriminación. Y en estos dos temas en particular, pues tenemos antecedentes, porque con la reforma, por ejemplo, el año pasado en Nuevo León, la reforma electoral, también en esa reforma electoral se hacen una serie de acciones afirmativas para grupos vulnerables, pero no se les consultó. Y entonces, en esa reforma, esa parte fue invalidada. En el caso de la unidad técnica de género, porque tenemos el caso de la Ciudad de México, también hubo una reforma donde uno de los artículos sugería la eliminación de lo que allá se llama la unidad de género y derechos humanos, y ahora hay una sentencia donde dice que esa parte no se aplica y se está reinstalando la unidad técnica. Entonces, estos son los dos temas en los que yo, y bueno, también hay una serie de, bueno, todavía hay otras, las leyes que todavía no, estamos esperando que se aprueben y se publiquen para que empiecen a entrar, validarlas. Hay puntos que ahí sí la mayoría de mis colegas ellos están de acuerdo y ellas están de acuerdo en que se tiene que impugnar. Yo creo que hay partes del articulado de esta reforma que no nos tocaría impugnar, pero también en que esto funciona por mayoría. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Entonces, sí. En esto, o sea, hay un consenso en algunos temas y hay otros temas que no estamos. No. A ver, yo le quisiera preguntar, porque de hecho el día de hoy lo comenta en la mañana, se comenta durante la conferencia del presidente justamente su posición con respecto al Plan B. Usted fue presumida, digamos, por Ciro Murayama y por Lorenzo Córdoba, como entre todos los consejeros, la unanimidad del rechazo al Plan B. Usted no les dio la unanimidad porque usted no ve el Plan B como los ven ellos. Ellos ven la destrucción inminente de la democracia y usted lo ve como una oportunidad. ¿Es correcto? ¿Es ese el planteamiento? Aquí efectivamente tenemos una visión un tanto diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo que veas una propuesta de reforma con este articulado desde cómo no lo haces a cómo lo tienes que hacer, ¿no? Porque aquí, independientemente de la vía judicial, una vez que se
aprueba y se publica en el Diario Oficial de la Federación la ley, la tenemos que empezar a implementar. Entonces, cuando nosotras tomamos protesta como consejeros y consejeras electorales, protestamos a hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Todas, no la que nos gusta, no las que sí nos gusta, y dicen todas. Y aquí, o sea, independientemente de cómo se dio el proceso legislativo, o sea, esta propuesta de reforma, una vez que se apruebe, nos guste o no, ese es el marco legal que tenemos y con ese tenemos que trabajar. Ya serán las magistradas, los magistrados, las ministras, los ministros que nos dirán si hay cosas que no aplicamos o que sí aplicamos. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia de perspectiva. La otra también es que yo sí creo que tenemos que enfocarnos en el cómo sí se puede hacer. Y hay una serie por ejemplo, ¿no? O sea, en esta visión de decir que la democracia se te va a acabar si modificas unos artículos de la Ley General de Procedimientos Electorales, me parece que es una exageración. Efectivamente, tenemos un sistema electoral que se ha ido construyendo en los últimos 40 años, que no es resultado ni de un solo partido, sino es la lucha ciudadana y es parte de un proceso que se ha ido, y tenemos todo un entramado legal, o sea, a ver, no solo en la elegir, también tenemos todo el aparato judicial, hay un entramado legal que te permite continuar haciendo elecciones. Sí, Álvaro. Le quisiera preguntar, consejera Norma de la Cruz, la correlación de fuerzas al interior del Consejo General del INE. A usted la promovió Morena para ser consejera electoral y obviamente pues hubo una mayoría calificada que se constituyó. Perdóname, Álvaro, que te interrumpa, pero hay un momento. A mí no me promovió Morena. ¿Okay? Primero, yo me inscribí a un proceso público, un concurso convocado por la Cámara de Diputados, donde en una primera llamada participamos más de 469 personas, que hicimos un examen, pasamos todo un proceso de selección hasta llegar a las quintetas. Y los 4 consejeros y consejeras que llegamos con 399 votos de todas las fracciones parlamentarias. Correcto. Y ahí sí yo puedo decirle, o sea, no es una cosa, a mí no me puso Morena, a mí me votó el Congreso, igual que a los otros. Eso, sí, pero bueno, también tuvo que ver ahí Jesús Ramírez Cuevas, ¿o no? ¿Qué tiene que ver Jesús Ramírez Cuevas? Bueno, del impulso. Él no es diputado, él no era congresista, o sea, digo, te da tu pregunta, pero los que votaron fueron los diputados, son los que nos nombran. Sí, claro. Entonces venimos de ese proceso. Ahora, tenemos un Consejo General que no había tenido esta integración tan diversa. Correcto. Estamos como 3 generaciones, digamos, que fuimos electos, no es cierto, no fuimos electos, fuimos seleccionadas, nos dio el Congreso esta responsabilidad en 3 diferentes legislaturas, 3 diferentes momentos. Miren, ahorita, de los 11, nunca había habido tantas mujeres, por ejemplo, somos 5 mujeres. De los 11, habemos 4 que no somos abogados, ¿no? Entonces, eso te habla de una diversidad de visiones. Y también lo que nos queda claro es que con este cambio a la legislación, digo, ya independientemente de cómo se llegó, nos va a obligar a una nueva manera de organizarnos en el INE, porque también en esta reforma, o sea, con todo lo que trae, es un montón de decisiones y responsabilidad que tiene que tomar el Consejo General. O sea, toda la reestructura, toda la organización, rehacer el estatuto para el servicio profesional electoral, o sea, todo eso, el cómo se va a hacer, y nos queda muy claro, responsabilidad del Consejo General. Entonces, sí tenemos que ir trabajando, y esa es la idea. Una vez que se publique la ley, pues tendremos que hacer una comisión que se ponga a trabajar. Y yo ahí sí creo que es importante que esté integrada por los consejeros y las consejeras que nos vamos a quedar a vivir las consecuencias de nuestras decisiones en esta reestructura.
Sí, lo cierto es que no son entonces los 11 consejeros, todos de manera unánime, los que están en contra rajatabla de la reforma electoral que ni siquiera ha concluido. Así es, en eso estamos de acuerdo. No hay una unanimidad en esta resistencia hacia... Entonces, consejera, pues muchísimas gracias por la oportunidad de charlar con el auditorio de los periodistas. Sí, pues era importante también consultar a la única voz discordante en el Consejo General del INE y pues seguimos en comunicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer y estoy a sus órdenes. Buenas noches. Gracias, consejera. Buenas noches.